Sainz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Karina Noemí Velasco Guzmán. Soy la madre mexicana que está resistiendo a la invasión rusa en Ucrania. Yo estoy casada con un ucraniano y tenemos una hermosa bebé mexicana-ucraniana que nació aquí. Y el día de hoy es el día 19 de los 2 días que Vladimir Putin tenía planeado para atacar a nuestro país. En otro video voy a hacer mención de las situaciones en relación a la guerra, pero este video lo quiero hacer para hablar de salud mental. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la salud mental la define la OMS como ese estado de bienestar emocional, como ese estado de bienestar para poder afrontar las situaciones de estrés y demás. Y la salud mental es un tema que afortunadamente empieza a hacer eco en relación al campo de la salud y en general. Después de que una de las gimnastas estadounidenses más importantes apelara a su bienestar de salud mental y rechazara participar en un equipo de gimnasia artística, empezó a estar en los encabezados y empezó a hacer mella después de los lamentables suicidios de personalidades muy importantes. Empieza a hablarse de qué es eso de la salud mental, no solamente desde el punto de vista de los trastornos, como lo es la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, la esquizofrenia, los trastornos bipolar y demás, sino como tal el estado más básico de bienestar, el estado más básico de estabilidad. Y hoy quiero hablar de eso por 2 situaciones. La primera, porque es un tema que a mí me apasiona, porque soy profesional de la salud. Y la segunda es porque yo como ser humano tengo trastornos psiquiátricos que de una o de otra manera juegan un rol importante en esta guerra, es decir, en cómo yo como ser humano estoy afrontando esta situación. Entonces, primero es mencionar justamente que, como yo siempre les explicaba a mis alumnos o a mis papás, lamentablemente nosotros no podemos ver o tocar los signos y los síntomas, aunque pareciera que sí, de los trastornos mentales. No podemos ver. Cuando una persona tiene una discapacidad motriz, nosotros lo vemos caminando o no caminando y podemos intuir, esta persona tiene vive con una discapacidad. Pero en el caso de los trastornos mentales o en general de la salud mental, no es así. Porque nosotros no podemos sentir o no podemos tocar la ansiedad, no podemos sentir, no podemos tocar la depresión, no podemos sentir, no podemos tocar esas ideas constantes, intrusivas que nos hacen actuar de cierta manera. Entonces, es muy difícil que la sociedad, es muy difícil que el propio ser humano pueda hacer un cálculo o vislumbrar qué es eso. Entonces, en ese sentido, todo el mundo de la salud mental ha tenido una historia larguísima, muy negra, porque es verdad que ha existido maltrato a las personas con trastornos mentales, porque es verdad que en el pasado la medicina hacía una aproximación poco humana hacia lo que es los trastornos psiquiátricos, y negarlo sería negar la historia. Pero la realidad es que en los últimos años, con los avances principalmente de la neurociencia, se ha entendido un poco de qué va esta situación. Y ojo aquí, porque la neurociencia no es que haya dicho esto se genera por esto. No es así. La neurociencia nos ha brindado las herramientas científicas para asociar ciertos elementos con la sintomatología, y ahí también es donde mucha gente se equivoca. Pero bueno, es un tema muy largo del que no voy a hacer referencia aquí. Lo único que quiero decir es que tenemos evidencia de muchas cosas. Otra de las situaciones es la cuestión del tópico de los fármacos. Igual es un tema para muchos videos, pero lo que quiero hacer mención es justamente venimos a buscar unos fármacos. Lo que quiero hacer mención es que sí, existen empresas farmacológicas que buscan hacer dinero y son lo más macabro del mundo, sí.
Pero también existe la realidad de que existen fármacos que ayudan significativamente a llevar una salud mental o a tener o acercarse más a un estado de relativa estabilidad que si no los usáramos. ¿Ok? No estoy diciendo que hay píldoras mágicas, porque no es así. Son una gran ayuda a la química cerebral. Es reconocer que somos animales y que somos biología y que esa es nuestra base. Y necesitamos esos elementos externos que apoyen nuestra deficiencia por la situación en la que está pasando nuestro cerebro, por nuestras características a lo mejor de antecedentes hereditarios y demás. Entonces, los fármacos antidepresivos solamente son uno de los miles de fármacos que hay, de los que hace uso la psiquiatría. Y la psiquiatría como esta rama de la medicina que se encarga de analizar la salud mental y los trastornos mentales. Así es, cariño. Sí, mi amor. ¿Quieres hablar tú también? Claro que sí. Miren que... No es la Fosfo, quiero aclarar, pero miren qué bonitos zapatitos. Y qué bonita chamarrita. Y qué bonitos cachetotes. Entonces, les decía, los antidepresivos son uno de los medicamentos que se usan no solamente para la depresión, sino también para trastornos de ansiedad, para trastornos de pánico, incluso para trastornos obsesivos compulsivos, que bueno, que todos estos están, los últimos, dentro de la gran clasificación de lo que se conoce como trastornos de ansiedad. Entonces, específicamente, ¿a qué voy? Existe muchísima desinformación, no solamente de la guerra, sino también de qué es la salud mental y de qué son los fármacos. Pero ahorita lo que yo quiero hacer hincapié es que así como hay gente que necesita insulina ahorita y que está habiendo escasez en esta guerra, habemos gente que necesitamos antidepresivos. Y estoy hablando por mi esposo y por mí. Voy a hablar específicamente de mi caso. Yo soy una mujer de 30 años que tiene el diagnóstico base, por decirlo así, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Había muchas señales cuando yo era niña, pero como siempre fui destacada en la parte académica, siempre se hicieron de lado. Entonces, a pesar de que era evidente la ansiedad, a pesar de que era evidente la impulsividad, ¡uy, cuidado, Fanny! Nunca se me diagnosticó. Yo estudio psicología, después estudio el doctorado en investigaciones cerebrales, me meto de lleno al ámbito de salud mental y hasta después, cuando yo ya estaba visitando a mi psiquiatra por una depresión, que ya voy a regresar a ello. ¡Ay, qué mi amor! Hasta ese momento se me sugiere el diagnóstico de TDAH. ¿No? También eso es otro tema de cómo he vivido el diagnóstico, cómo fue el tiempo que estuve con la medicación específica, que ahorita no lo estoy porque estoy amamantando. Y después ese es el trastorno o base que les decía. Como no se me trató nunca, y esto es una cuestión de características clínicas, dados mis rasgos de personalidad y dado también el antecedente hereditario, cuando era adolescente tuve mi primera crisis depresiva. No se me diagnosticó, no se me trató, y en la universidad tuve mi segunda crisis muy fuerte, y hasta que regresé de una estancia de investigación en el extranjero, que ya era en el posgrado, que tuve mi tercera crisis, fue cuando ya como profesionista yo fui al psiquiatra. Y fue cuando me empezaron a tratar oficialmente, ¿no? O profesionalmente hablando. En ese momento, justamente, ya tenía yo mi psiquiatra, después de que yo tenía cierta estabilidad, yo le pregunté a él, porque no me he titulado de mi doctorado, eso es también otro tema. Yo terminé todo, pero no me titulé. Entonces yo quería titularme y yo le pregunté a mi psiquiatra, bueno, ¿qué necesito hacer? Porque estoy muy desenfocada y quiero terminar la tesis. Entonces yo le pregunté sobre los fármacos que se utilizan para el TDAH. Le pregunté, ¿no sería buena idea que empezara yo a tomar
ese tipo de fármacos, se llaman estimulantes, y él me dijo, bueno, para ti serían una buena decisión. Y yo me quedé así, ¿para mí? ¿Por qué para mí? Entonces, para no hacer el cuento largo, hubo un periodo en el que estuve medicada que me fue muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora solamente estoy con el antidepresivo. En ese periodo ya tenía yo entonces el diagnóstico de trastorno depresivo mayor recurrente. Tenía yo ya el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno de un trastorno alimenticio que se llama bulimia. Anorexia típica. La anorexia típica se caracteriza porque la persona no es sumamente delgada, como es mi caso, al contrario, se tiende a tener... ¿Qué pasó, mi amor? Sí, pausa, porque no quiere.